Todos tuvimos una infancia, pero no todos la vivimos igual. Crecimos en mundos distintos, con reglas diferentes, con miedos y también con juegos. Yo crecí en Irán, donde la escuela era estricta, donde te revisaban hasta las uñas, donde a veces el silencio decía más que 1000 palabras. Y hoy vivo en México, donde los niños ríen diferente, juegan diferente, y la libertad se siente desde pequeños. Dos países, dos formas de crecer, dos infancias que parecen opuestas, pero que en el fondo sienten lo mismo. Hoy te voy a mostrar lo que significa ser niño en Irán y en México. Hola amigos, hoy vamos a grabar acerca de las infancias, tanto en Irán como de México, y esperemos les guste este video. ¿Cómo estaba la escuela en tu infancia? Bueno, yo pasé por varias escuelas y por varias, en la primaria y en la secundaria fueron muy diferentes. La primaria yo fui en la mañana porque iba en escuela particular, pero ya en la secundaria fui en escuela ya de gobierno, iba yo en la tarde, salí en la noche. A diferencia de Irán, siempre en las escuelas desde la guardería siempre hay niños y hay niñas, cosa que en Irán no. En Irán eso es algo muy marcado. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Entonces, nosotros siempre, pues aquí en Occidente, socializamos, ¿no? Ambos géneros. En tu caso, ¿cómo viviste esa parte de la escuela? Bueno, yo iba a la escuela a las 7:30. A las 7:30 entraba, a las 12 salía. Y las maestras eran muy estrictas. Por ejemplo, una vez mi maestra me pidió para que vaya al pizarrón para hacer un problema, para resolver un problema. Pues no sabía y empecé a llorar. Y la maestra me golpeó en mi cabeza y mi lágrima salpicó al pizarrón. Sí, Y luego había otra forma de maestra que miraba todas las uñas que no sean largos ni tenían barniz y se acercaba para ver que tú has depilado tus cejas o no. Todo eso era prohibido. ¿Tienes maquillaje? Vete a la casa y venga mañana con tu madre. Eran así. Y teníamos 3 recreos. En los recreos jugábamos, comíamos algo. Cuando te revisaban el maquillaje, ¿qué edad tenías? Desde secundaria revisaban. En la primera pues nadie tiene maquillaje. Y luego en esa época cada casa tenía como 3 niños. Y en la tarde tocaba sus puertas y salían. Las niñas jugaban con las niñas y los niños con los niños. Todos jugábamos en la calle. Sí, eso es algo muy peculiar. De hecho, todavía hoy en día los niños en las calles, por lo menos en Teherán, En mi colonia es así. Todavía juegan en la calle. Juegan en la calle y oyes pues el ruido que están gritando los niños, juegan fútbol, Sí. no, muchas cosas en la calle, y es algo bonito que todavía la infancia en Irán tiene. Y jugábamos hasta 8 de la noche. Luego mi mamá venía, jalaba mi oreja para que me metiera a la casa. Y luego en el patio me decía, lávate tu cara, lávate tus manos, lava tus pies. Luego me metía a la casa. Y luego me ponía a estudiar porque las maestras ya eran muy serias y debía de estudiar bien para el día siguiente. La mayoría de la parte de nuestro aprendizaje está en la casa y autodedicada. Pero aquí creo que en México son mucho más amables con los niños. Sí, bueno, no, o sea, en mis tiempos era exactamente igual. O sea, los papás sí tenían autoridad y te pegaban, ¿no? Cuando hacías algo incorrecto, te pegaban, pero pues hoy en día ya no es así. Y creo que no está bien, tampoco está mal, creo que deben de ser intermedios, ¿no? Ni mucho rigor, ni mucho libertinaje, mucha libertad. Creo que eso es, pero en mi caso, pues como yo fui hijo único, pues yo estaba con mi mamá en sus trabajos, admitían, ya cuando iba como en quinto, sexto, ya estaba yo como en mi casa solo haciendo mis cosas. ¿Y en la tarde no salías? No, aquí en la ciudad no. A la Ciudad de México es muy raro. Digo, al no ser que haya una colonia que esté cerrada, que tenga como mucha seguridad, pudieran salir los niños a jugar, pero la mayoría de los niños, estoy hablando de hace
30 y pico de años, o sea, no salíamos a jugar en las calles. Por eso me gustó cuando fui a Irán ver a los niños así jugar. Solamente jugaba como cuando iba yo al pueblo con mis abuelos, pues en la casa grande, ¿no? ¿Y ya te diste cuenta que niños juegan con niños y niñas con niñas en Irán? Sí, eso es muy marcado, Acerca de los juegos tradicionales de Irán, tenemos un juego que se llama alak dolak. Se juega con dos palos, un palo chiquito y un palo grande. Trata de golpear el palo chiquito con el palo grande, parece un béisbol sencillo. Y otro que jugábamos mucho en la calle, especialmente los niños, se llama haft sang. Literalmente quiere decir 7 piedras. Apilan 7 piedras y son 2 equipos. Un equipo trata de derribar esas piedras y otro impide de eso. Y otro se llama nombre y apellido. En persa se dice es famil. Se elige una letra. Y deberían de escribir nombre de las ciudades, apellidos, nombre de las personas que empiezan con esta letra. Y quien completa todo eso va a ganar. ¿Y ustedes qué tipo de juegos tienen? Tradicionales. Lo más tradicional son las escondidas. También tenemos en Irán, se dice Qayen Bashak. Digo, no sé si los niños sigan jugando a eso, pero en mis épocas eran los encantados, te quedabas así encantado. Y lo que dibujan cuadritos. Avión en es persa. Un círculo y cuadros y tienes que brincar, dependiendo el orden. Exactamente, avión. Bote en quemado. persa se dice leile. Bote quemado también era muy tradicional o muy típico de hace 30, 40 años. También tenemos lobo estás ahí, en persa se dice gorgan be hava. Es igual, lobo estás aquí, pero la canción, o sea, lo que cantan es diferente. Este juego se llama Numbiar Kebab Bebar. Literalmente quiere decir tú trae el pan, yo me llevo el kebab. 2 niños ponen sus manos, uno encima del otro. El de abajo intenta golpear rápidamente las manos del otro. El de arriba debe de quitar las manos a tiempo. Si lo logra, sigue, si no, cambian roles. Disfruté mucho jugando el juego de monedas en vasos en México para la primera vez. Bueno, ahora las infancias juegan completamente diferente. Ocupan mucho lo que son las consolas de video. Antes de mis tiempos, por lo menos a mí, no me dejaban jugar mucho con consolas de video. Era yo más como de jugar con otros niños, brincar, saltar cuando tenía oportunidad, jugar con mis primos en el pueblo y todo. Ahora es completamente diferente, es un mundo diferente. Para todo el tiempo tienen las consolas y tienen pues estos como view que se ponen, no sé cómo se llaman. Y bueno, Googles. No son goggles. Hay que investigar eso. Se ponen ese visor y bueno, es completamente virtual todo. No cabe duda que estamos viviendo otro mundo. Creo que era más sano antes las infancias todavía del tiempo de mi esposa, hace 30 años, hace 40 años. Sí, nosotros jugábamos en la calle todo Era el más, tiempo. Y era más bonito, ¿no? O bueno, en la época de mi mamá y todos esos también jugaban así. Si no tenías así juguetes, pues jugabas con los animales, era como una interacción más bonita. Ahora, no es que esté mal, no digo que esté mal, simplemente son otros tiempos, otras épocas, ¿no? Otro aspecto importante son las caricaturas. No sé si en nuestros tiempos eran las mismas caricaturas que las que veía Fátima, incluso si eran las mismas que veíamos aquí en Occidente. Teníamos unos que eran iraníes, como Kola Qermezi, estaba muy bonita, y también Shekarestan. Pero también la mayoría de las caricaturas que ustedes veían, nosotros también las teníamos traducida y muy censurada. Habladas en persa, quieres decir, o traducidas con letras. No, hablaban en persa. Okay. Pero bueno, todo estaba censurado, ni había ninguna parte que se besan. Por cierto, cuando eras niña, ¿qué caricaturas veías? ¿Tenían Capitán Subasta? Sí. ¿Tenían La Pantera Rosa? Sí. ¿Tenían Tom y Jerry? Sí. Sí, aquí también, yo veía mucho Thundercats,
He-Man. Había unas caricaturas muy tristes que se llamaban Belle y Sebastián. Remy también era muy famoso, Remy. Bueno, esas son las caricaturas que yo más veía. ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y danos like. Pero yo cuando tenía más o menos 5 años ya compramos un dispositivo que se llamaba Atari. No sé si ustedes tenían o no. Sí, Atari, bueno, empezaron con Atari y después ya se fue al Nintendo, se convirtió en Nintendo. Ajá, yo tenía Atari y Micro, era Micro. Ajá. Y jugaba Mario. Mario Bros. Y luego compré una computadora. Cuando tenía más o menos 11, 12 años, mi hermano me compró una computadora. Y con eso jugaba las cartas. Muy bien. Sí, no, yo no tenía Atari, mi mamá nunca me compró Atari porque sabía que se me iba a hacer como una adicción, que se te vuelve como muy adictivo, ¿no? Entonces por eso no me compraba y le agradezco porque tampoco me gustaba tanto jugar esos juegos. Pero ahora ya los niños no juegan tanto en las calles, no corren mucho todos y están todos con tienen su Xbox. Sí, creo que PS5. desde mi punto de vista no está como muy bien. Otro aspecto importante es el lunch que te ponen cuando eres niño. ¿Tú en Irán qué te ponían tu mamá de lunch? En Irán normalmente las madres preparan algo casero, sencillo y nutritivo para la escuela. Por ejemplo, una torta o un sándwich muy sencillo de normalmente queso, pan y hierbas y la nuez. También pueden poner frutas frescas, frutos secos, nueces, algo así. Sí, aquí en México también las mamás normalmente te ponen tu sándwich y una fruta. En mi caso siempre me ponían fruta para lunch. ¿Y la tiendita de la escuela qué vende aquí en México? Mira, desde hace 2 años ya no permiten que vendan comida chatarra a los niños, así que todo debe de ser como 100% sano y natural. Sí, pero en Irán, en mi época todavía me tocaba comida chatarra, pero ahora ya no los dejan y todo venden cosas sencillas y nutritivas. Dime alguna de tus travesuras de cuando eras niña. Era muy tranquila, pero me acuerdo que una vez mi hermano había dibujado foto de Kolah Qermezi, un personaje muy famoso de caricatura en Irán. Y yo puse una caja, hay unas cajas para las frutas en Irán que son de madera. Puse una caja al revés, encima de esta caja puse foto o imagen de Kolah Qermezi. Y luego lo vendí a los niños en la calle. Y le dije a un niño, si quieres puedes comprarlo. Y dijo, sí, detrás de nuestro espejo hay dinero, ahorita te doy. Y me pagó 30 tumanes, era muy caro para esa época. Y luego que fue a la casa, mi mamá dijo, ¿qué? Vendiste, ahora su mamá va a enojar, se va a enojar, es muy caro. Fuimos a su casa y devolvieron el dinero y devolvieron la imagen. ¿Y tú? Dime tus travesuras. Recuerdo una que cuando era muy pequeño, que tendría yo como 3 años, 4 años, cuando mi mamá se metía a las tiendas ver ropa, yo me metía dentro de los racks circulares y las chicas, las señoras estaban viendo la ropa y yo las espantaba y ¡rau! Les salía y agarraba sus piernas así. Todos, niño. ¿Dónde está tu mami? Sí, y ya mi mamá ya me regañaba, ¿qué estás haciendo? Y yo siempre cortaba mi cabello, yo mismo. Y de repente mi mamá me veía y me decía, ¿qué hiciste? Otra vez pareces loquita. Y íbamos con un estilista. Y una vez me raparon porque no sabían qué hacer. Otra travesura era que cuando estaba muy chico también, que tendría como 5 años, en el pueblo en donde vivían mis abuelos, ahí tenía yo un perrito y entonces siempre que iba yo disfrutaba mucho, ¿no? Porque estaba con el perrito. Me acuerdo que una vez también me subía a él como si fuera caballo, lo agarraba de la correa y con mi piel le hacía así, ¡vámonos! Y salía el perro y salía disparado el perro y me como caía. Si fuera un caballo. Sí, nos queríamos mucho ese perro y yo, nos amábamos. Siempre va a ser mi mascota favorita ese perrito, se llamaba Dobby.
Este es la travesura de mi hermano. Nosotros durante 3 meses del verano no vamos a la escuela, son vacaciones, los 3 meses. Y en esa época íbamos a nuestro pueblo de mis padres, en este de Irán. Y me acuerdo que había encima de la montaña había un almacén de leñas de todo el pueblo. Lo utilizaban durante el invierno, que hace muchísimo frío allá, y nieve mucho. Y mi hermano menor una vez encendió todo. No saben qué pasó. Todo el pueblo vinieron en nuestra casa para decir cómo podemos resolver eso. Y otra de nuestras travesuras era que siempre tocábamos el timbre de nuestros vecinos y ya, vámonos. Ustedes comenten aquí qué travesuras eran las que hacían cuando eran niños, o la travesura que se acuerdan que siempre toda su vida se van a acordar de cuando eran chiquitos, cuando eran niños. Escriban en los comentarios. ¿Y cuáles eran los juguetes famosos en tu época, los juguetes tradicionales con los que jugabas? Canicas, fútbol de mesa, una pelota muy tradicional de plástico que todos teníamos. Era rayada de color morado. Luego manualidades de papel, papalote, reguilete, y luego con una llanta de cerros puro de nieve, lleno de nieve. Bajábamos con una llanta. Y también había muñecos que tienen ropa tradicional de cualquier grupo étnico de Irán, que se llaman Dara y Sara, o Dara o Sara. También jugábamos mucho con resorte. Era un juego con resorte. Todos los que me dices también jugábamos, o sea, esos existían. Con los que jugaba más yo era con bicicleta, y había unas avalanchas, no sé si había avalanchas eran unas como tipo patinetas que tenían un volante y tenían freno, y también te aventabas, y si estabas así en desnivel, te aventabas y manejabas, y si querías frenar, jalabas la palanca, era una avalancha. Había también triciclos, me acuerdo de la marca Apache, eran muy famosos en esa época. Bicicletas, pero los que más me gustaban a mí eran pues los juguetes de acción. Yo tenía el tigre de combate de He-Man, y bueno, los Thundercats también, de Leono, y todos esos también me gustaban mucho. Y con lo que también me encantaba jugar eran unos muñecos que creo siguen vigentes hasta la fecha, que se llaman Playmobil. Esos Playmobil eran así como súper interesantes, porque había de diferentes series, de diferentes personajes. Y también los invitamos a que pongan sus comentarios de cuáles eran sus juguetes favoritos, cómo se divertían, con qué juguetes jugaban, si esos existían, o a lo mejor son más jóvenes y tienen otro tipo de juguetes. Pongan todos sus comentarios. Vamos a terminar este video con un poema que hice en el año 2000. Se llama Mundo Infante del Ayer. Un niño que vagando está, por un camino oscuro va, y él no sabe cuáles son esos ruidos, pues lo único que escucha son esos, sus miedos. Otro más que juega a ser el héroe, el jefe es de toda la pandilla. Cómo han cambiado aquí las calles de su ciudad, cómo ha cambiado ya la vida en su Teherán. Mundo infante del ayer, hoy quisiera devolver la ilusión de estar ahí. Mundo infante del ayer, nunca quisiera saber por qué el hombre es infeliz. A una niña la designan a comprar, a ser mandados, la acompaña a su lado su primito de la mano. Mira aquel conocedor, caminando va dormido, memoriza entre sueños los caminos recorridos. Va detrás de su papá a cazar esos dolores, a desgarrar los corazones de conejos y tejones. Una niña que es hoy mujer desfallece por saber quién fue en su pasado. Nunca tuvo un retrato, una imagen de bebé. La identidad de algunos años lo reprocha a cada rato. Un niño danzando va, ocupado en el patio,
jugando entre gallinas, entre plantas y hortalizas. Imagina una selva, alucina que el poder él lo tiene en ese instante, correteando a los gatos, a los pollos y a los patos. Él posee imaginación, la escritura, ese don de expresar su emoción. Mundo infante del ayer, hoy quisiera devolver la ilusión de estar ahí. Mundo infante del ayer, nunca quisiera saber por qué el hombre es infeliz. Hay niños de mi familia, así es como puedo retratar un extracto de esos instantes. Veme a mí, que soy un ente, soy un loco inexistente, ermitaño es lo que soy. No me siento solo, no me siento raro, no poseo la razón. Todo es un sueño aquí, y esto nos tocó vivir. Hoy me queda estar así. Son niñeces del ayer, son recuerdos de mi ser, de mis padres, de su haber, son recuerdos de familia, de su niñez y de su vida, que quiero dar a conocer. Vaguen mis niños, vaguen, mis críos de ese instante, que ese instante sigue ahí, perdurando en el espacio. Y si pudiera regresar y por siempre perdurar en ese mundo de infantes, de ideas al jugar, fuera el hombre más feliz, el jugar con mis papás, con mi abuelo y los demás, y todos en ese momento seríamos de vuelta niños. Mundo infante del ayer, hoy quisiera devolver la ilusión de estar ahí. Mundo infante del ayer, nunca quisiera saber por qué el hombre es infeliz. Mundo infante del ayer, devuélvenos la esperanza de volver a ser chiquitos. Mundo infante del ayer, devuélvenos ese ambiente de ternura y de magia. Mundo infante del ayer, devuélvenos el aliento, devuélvenos el alma. Perfecto, muy bonito, gracias. Merci.